Dice en Mateo 1:18, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Estamos en tiempo de cuarentena, también estamos en un tiempo que estamos cercanos a recordar la Semana Santa, es la pasión de Cristo, su crucifixión, su resurrección y su salvación a los perdidos. Estamos leyendo en Mateo, capítulo 1, sobre el nacimiento, la descripción del nacimiento de Jesucristo. Y todo el mundo conoce la historia del nacimiento, pero tal vez poco de nosotros conocemos, o muy poco se conoce, sobre el propósito de su nacimiento. ¿Para qué Él vino? Dice el versículo 21, y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. El propósito principal por la cual vino Jesús es para eso, para salvar. Es más, su nombre Jesús significa salvación, salvación de Dios, salvación de Jehová. Es una profecía cumplida también. Podemos ver en Isaías 7:14, por ejemplo, Isaías profetizaba que su nombre iba a ser Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Qué lindo nombre, ¿verdad? Emanuel, Dios con nosotros. Pero, ¿qué significado tiene este Dios con nosotros? ¿Por qué la importancia de este nombre Emanuel? ¿Saben por qué? Porque por culpa del pecado, por culpa de la desobediencia del hombre, por las consecuencias nefastas que trajo el pecado, Dios ya no estaba con nosotros. Dios se separó de nosotros. Dios apartó al hombre de su presencia en el huerto del Edén. Dios ya no tenía una comunión perfecta y completa con el hombre. Entonces era como Dios sin nosotros. Y ahora con la profecía de Isaías y el cumplimiento de esa profecía aquí en Mateo, podemos decir este nombre, Emanuel, Dios con nosotros. Pero ese Dios con nosotros tuvo un precio muy alto. Para que el hombre vuelva a tener comunión con Dios, se pagó un precio muy alto. Y el precio lo pagó Jesús, el Salvador. Dice la Biblia que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. También dice la Biblia que Jesús se puso en nuestro lugar como propiciación, sustituto. Él fue el sacrificio completo y perfecto por el cual se debería pagar los pecados. En el Antiguo Testamento, Dios enseñó a su pueblo a hacer sacrificios por los pecados. Se mataban corderos, se sacrificaban bueyes como señal, como símbolo de que, enseñanza de que el pecado tiene un precio de sangre, se tenía que pagar, hacer un sacrificio por los pecados del pueblo. Entonces Dios simbólicamente recibía como olor grato cuando se quemaban esos animales y el humo subía a su presencia y era como un olor grato y Él perdonaba los pecados del pueblo. Pero era simplemente una sombra o un símbolo o una enseñanza de lo que iba a ser realmente Jesús. Dijo Juan el Bautista de Él, cuando lo bautizó, le dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ese es Jesús. Dice
en el versículo 21, y llamarás su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo. No hay otro Salvador, no hay otro mediador, dice la Biblia también, no hay otro camino, no hay otra forma de que el hombre sea salvo, no hay otra forma de que el hombre sea perdonado de sus pecados. No sirven los sacrificios que hagamos nosotros, no sirve nuestra obediencia siquiera para que nosotros seamos salvos. No podemos ni siquiera dar nuestras vidas para que nosotros seamos salvos. Es Jesús, el único sacrificio que Dios aceptó. ¿Por qué? Porque Jesús fue sin pecado, Jesús fue un sacrificio sin mancha, Jesús fue un sacrificio perfectamente obediente, Jesús fue el sacrificio necesario y por el cual Dios aceptó. Dios solo aceptó la muerte de Cristo como medio para que el hombre pueda ser perdonado de sus pecados. Así de grande fue la ofensa. Hemos ofendido a Dios, hemos desobedecido a Dios. ¿Y por qué tuvo que ser Cristo mismo? Porque no había otro. No había un ángel, no hay ser humano, no hay ningún ser creado que pueda aplacar la ira de Dios, hacer que Dios quite su enojo sobre la humanidad y sus maldiciones sobre la tierra. Y fue Jesús. Jesús, el Hijo de Dios, dice la Biblia, se hizo hombre, fue profetizado, fue cumplida su profecía, Él vino a la tierra en el momento exacto, en el momento en que Dios quiso, durante la época del Imperio Romano, así exactamente como lo profetizaron muchos profetas, el lugar, cómo iba a venir, en qué familia iba a venir, qué iba a pasar de él y cómo iría a ser su nombre. Y todo fue cumplido. Dice el versículo 21, Él salvará a su pueblo de sus pecados. El pecado es el problema. El pecado fue el problema que Jesús tenía que quitar del ser humano. Y eso lo hizo en la cruz del Calvario. Él sufrió por nosotros los dolores. Él sufrió no solamente los azotes, los látigos. Él sufrió la corona de espinas. Él sufrió la burla del mundo siendo inocente. Pero aparte de eso y por sobre todo, y lo que fue peor, fue que Jesús sufrió la separación de su Padre. En la cruz dijo, Elí, Elí, lama sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dice también en el versículo 22, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor. Fue la voz de Dios por medio de los profetas, donde profetizaron. En Isaías 7:14, por ejemplo, estábamos hablando que Isaías fue usado por Dios para profetizar eso, que una virgen iba a concebir y dar a luz un hijo. No fue José el papá de Jesús, sino que fue engendrado por el mismísimo Espíritu Santo. Fue un hecho sobrenatural y único. Fue único, porque Jesús tenía que venir sin pecado. Y dice en el versículo 23, llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel significa Dios con nosotros. Para que Dios esté contigo, esa es la enseñanza. Para que Dios realmente sea Dios contigo, tenés que tener a Jesús, tenés que tener a Emmanuel en tu vida, tenés que arrepentirte de tus pecados. La Biblia dice que no hay hombre justo, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, dice en Romanos 3:10. Es más, dice después, todos se hicieron inútiles. ¿Inútiles en qué sentido? En tener la incapacidad de buscar a Dios. El hombre es incapaz de buscar a Dios por sí solo. El hombre no tiene la habilidad espiritual de acercarse a Dios. Es por medio de Jesucristo que nos acercamos a Dios, y Emmanuel se hace real en nosotros cuando Jesús está en nosotros. Y eso es lo que te invito a hacer en este tiempo de cuarentena, en este tiempo de sufrimiento. Este virus
es permitido por Dios. ¿Para qué? Para que reflexiones, para que se ablande tu corazón, para que te arrepientas de tus pecados. Este no es el único virus que va a venir. Este es el principio de dolores. Este es el principio de los juicios de Dios en este tiempo. Vendrán otros y otros y otros virus. Es Dios hablando a un mundo pecador. Es Dios hablando a un mundo duro de corazón, orgulloso. Entonces, si querés que Emmanuel esté contigo, porque no está con todos, está con los que se arrepienten, están con los quebrantados de corazón, están con los que se humillan ante Dios y reconocen que son pecadores. Por eso, en el día de hoy, quiero animarte y quiero hacer una oración y orar por tu vida, orar por tu familia, orar por toda esta situación, para que el Señor siga teniendo el control, el Señor siga cumpliendo sus propósitos en este día. Señor, gracias te damos. Gracias, Señor, porque fue enviado Emmanuel, Jesús, para que sea Dios con nosotros, para que tú estés con nosotros, Señor. Gracias porque Él vino, Señor, a salvar al pecador. Gracias, Señor, porque Él vino a salvar a un mundo caído, Señor, a pecadores. Gracias te damos, Señor. Yo te pido, Señor, que cada persona que esté escuchando en este momento, Señor, se arrepienta de sus pecados, analice su vida, Señor, crea en ti, Señor, como que eres el suficiente y completo Salvador y Señor personal. Gracias te damos, Señor. Aún debemos agradecer por los virus, por las enfermedades. Debemos darte gracias, Señor, porque eso nos recuerda, Señor, lo frágiles que somos, Señor. Eso nos recuerda, Señor, los débiles y totalmente dependientes de ti, Señor, somos. Gracias, Señor, porque el consuelo es que tú tienes el control de cada uno, de la vida de cada uno, Señor. Oramos por consuelo en este día, Señor. Oramos, Señor, para que cada familia, Señor, te conozca a ti, Señor. Es la gran oportunidad que tienen las familias, Señor, de rendirse a ti, de entregar su vida a ti, Señor, y recibir vida eterna y vida nueva, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos. Amén y amén.